Gracia y paz a vosotros, estimados amigos y hermanos de las plataformas virtuales, particularmente mis hermanos que están conectados vía Zoom. Ha llegado el día de seguir impartiendo las lecciones que corresponden al curso Introducción a la Teología Cristiana y tiene como subtítulo Prolegómenos. El día de hoy nos haremos cargo de la lección número 11, que consiste en desarrollar una respuesta a la pregunta que dice: ¿qué es el sistema protestante evangélico? Repito, ¿qué es el sistema protestante evangélico? En la lección pasada nos hicimos cargo, con la ayuda de Dios, de la pregunta que decía: ¿qué es el sistema protestante, perdón, qué es el sistema católico romano? Esa fue la pregunta de la cual nos hicimos cargo en la ocasión pasada. Hoy vamos a desarrollar esta lección que tiene que ver con el sistema protestante evangélico y vamos a irlo leyendo a la luz del contraste de la lección pasada, ¿ya? Aquí usted tiene la portada que inicia esta lección, como la puede ver, ¿ya? Y vamos a pasar de inmediato a dar una visión panorámica en pro de ver el contenido del día de hoy. Estoy aceptando a algunos hermanos que vienen ingresando. Bienvenidos a los hermanos. La hermana Cristina, Zócar, la hermana Patricia. Bienvenidos y bienvenidas todos. El contenido, lo que veremos hoy, la introducción obviamente, punto 1, el sistema protestante evangélico y la Biblia. Tiene en alguna medida relación con la lección en la ocasión anterior, que era el sistema católico romano y la Biblia, ¿cierto? Ahora es lo mismo, pero con el sistema protestante evangélico. Punto 2, el sistema protestante evangélico y la tradición. Punto 3, el sistema protestante evangélico y el magisterio. Y la respectiva conclusión. Aquí ustedes pueden ver la panorámica de la lección del día de hoy. Y hay 3 palabras que también usamos con respecto al sistema católico romano. Así que no solamente desarrollaré de forma positiva en qué consisten los fundamentos del sistema protestante evangélico, sino que a nivel de contraste también los iremos examinando con respecto al sistema católico romano que ya vimos. Aquellos que no han visto esa exposición, les invito a remitirse a esa exposición, aunque todavía no la subo a mi canal de YouTube, pero ya pronto estará, ¿ya? Este es el panorama. Vaya anotando sus preguntas si quiere hacer alguna al final de la exposición, o incluso si excepcionalmente quiere hacer una pregunta en algo puntual mientras transcurra la lección, también lo puede hacer. Obviamente levanta la mano o me avisa y le doy el espacio para que haga la pregunta y nos hacemos cargo con la ayuda de Dios. ¿Ya? Vamos a seguir avanzando. Aquí tenemos el personaje característico de nuestras lecciones, que es el sujeto de estudio, el sujeto cognoscente, que nos representa a todos, porque nosotros estamos en proceso de estudio para entender estas cuestiones con respecto a la introducción de la teología. Tenemos la Biblia, la santa palabra de Dios, inerrante e infalible, que es nuestro objeto de estudio, ¿ya? Y hemos venido hablando qué es el sistema católico romano. ¿Qué es el sistema católico romano? Reitero, ya lo vimos en la lección pasada. Y vimos con respecto a la Biblia, la tradición y el magisterio, ¿cierto? Hoy vamos a ver los mismos conceptos, pero entendidos desde una lógica protestante evangélica. ¿Qué es el sistema protestante evangélico? Aprovecho de decir que estos temas no son exhaustivos, simplemente son unas pinceladas de los fundamentos que la idea es que gatille en los hermanos, en nosotros mismos, el poder profundizar en estos temas. Repito lo que en muchas ocasiones he dicho. A veces el problema del conocimiento no está en dominar cada detalle, sino en entender los fundamentos básicos, que nos dan un fundamento bueno para que sobre él edifiquemos, ¿ya?
El edificio puede ser muy espectacular, pero si sus fundamentos no están bien, tarde o temprano algo puede suceder. Entonces, lo que yo estoy dando aquí en este curso, Introducción a la Teología, es poner fundamentos. Fundamentos. Otra pregunta es, ¿qué es el sistema liberal racionalista? Esto lo veremos en las lecciones que vienen a futuro. ¿Qué es el sistema liberal racionalista? Y la otra lección consiste, ¿qué es el sistema de la neortodoxia? ¿Qué es el sistema de la neortodoxia? Hoy veremos qué es el sistema protestante evangélico. En, en la cultura occidental, hermano, la cultura occidental tiene al menos tres grandes elementos la cultura occidental. Una es el derecho romano germánico, en el área del derecho, de la normativa, tenemos el derecho romano, que está en los fundamentos de nuestra cultura occidental. También tenemos la cultura griega, es decir, la cultura griega ha permeado toda nuestra cultura occidental, está en los fundamentos. De ahí que en las cátedras que se dan en la academia, por lo general, cuando se quiere explicar una palabra, por lo generalmente se apela al origen etimológico y esto, por lo general, habla del griego, es decir, la lengua griega ha influido mucho en nuestra cosmovisión occidental a nivel de fundamento. Y el otro elemento del cual se fundamenta nuestra cultura occidental es el cristianismo. El cristianismo. Es decir, tenemos tres fundamentos en nuestra cultura occidental. La cosmovisión romana, la cosmovisión griega y la cosmovisión judeo-cristiana. ¿Ya? Bueno, en ese contexto judeo-cristiano y en la dimensión de la teología, han nacido cuatro grandes sistemas teológicos, que son el sistema católico romano, el sistema protestante evangélico, el sistema liberal racionalista y el sistema de la neortodoxia. Con esto no estoy diciendo que son los únicos sistemas, de hecho, dentro de los mismos han nacido subsistemas. Así que esto es una panorámica. De hecho, deberíamos dominar la teología que proponen estos cuatro sistemas, porque el catolicismo habla de la Biblia, el protestante habla de la Biblia, la visión liberal habla de la Biblia y la visión neortodoxia habla de la Biblia. De hecho, la gente, por ejemplo, acá en América del Sur, los profesores, los pedagogos, los docentes, por lo general, cuando hablan de la cuestión religiosa, y ellos se refieren al cristianismo propiamente tal, sin darse cuenta, están hablando del sistema católico romano y meten en términos coloquiales a todos los gatos en el mismo saco. Y uno se da cuenta fácilmente cuando hablan de terminología religiosa para ilustrar algún ejemplo. Siempre hablan del catolicismo romano, pero no se dan cuenta que hay otros sistemas teológicos en la arena occidental, que es el protestante evangélico, que es el liberal racionalista y la neortodoxia. Hermano, estos sistemas teológicos, que son expresiones del cristianismo ortodoxo o más heterodoxo, digámoslo así, permean, permean las otras ramas del conocimiento, por ejemplo, el derecho. Cuando uno está sentado en la sala de clase y alguien está dando introducción al derecho o está impartiendo cualquier otro ramo del conocimiento, los profesores a veces están conscientes o no conscientes, pero estos sistemas teológicos a veces están como presuposiciones a los postulados que se imparten en estas clases. Eh, Así que es importante dominar estos cuatro sistemas teológicos. Una, para saber de qué estamos hablando, y dos, para ser honestos con estos sistemas. O sea, tú puedes estar de acuerdo o en desacuerdo con estas cuatro teologías o adherirte a alguna. Eso estás en tu derecho de hacerlo. Lo que no tienes como derecho es distorsionar estas posturas. O sea, podemos decir no estoy de acuerdo, pero no estamos autorizados éticamente y moralmente hablando para ser hombres de paja, que es una falacia lógica, ¿cierto? Sigamos entonces. José Grau, un teólogo español hasta donde sé, ya falleció,
y que es escritor de la serie o biblioteca teológica, eh, y particularmente escribió este primer libro de esta serie, Curso de Formación Teológica Evangélica, Introducción a la Teología. Son como 12 o 13 libros, hasta donde recuerdo. Otro de los autores fue el gran Francisco La Cueva y José María Martínez también. Eh, esta biblioteca de 12 o 13 volúmenes es increíble cómo ha influenciado la mentalidad del protestante en español y en América del Sur. Es increíble. Estemos conscientes de ello, ¿no? Para que un libro no se influencie, no es necesario que leamos el libro. Basta con que el que predica el fin de semana lo haya leído y dé algunas ideas en la predicación, el libro te está influenciando igual, para bien o para mal. No podemos escapar de la literatura. Lo sepamos o no lo sepamos. Bueno, pero en este caso, José Grau, que hay muchas cosas que yo no comparto, sin embargo, su erudición es innegable. Él nos dijo en este libro lo siguiente. Nos dice, todo intento de hacer teología, repito, todo intento de hacer teología parte del supuesto de que la autoridad de Dios, subraya mentalmente esto, la autoridad de Dios es la suprema norma de la verdad. Repito, todo intento de hacer teología parte del supuesto de la autoridad de Dios. Es decir, estos 4 sistemas que nosotros ya vimos son intentos de hacer teología. La cuestión es, ¿quién hace más justicia a la autoridad de Dios? Repito, todo intento de hacer teología parte del supuesto de que la autoridad de Dios es la suprema norma de la verdad. Hasta ahí, en cierto sentido, entre comillas, estos 4 sistemas teológicos pudieran estar de acuerdo, podría haber convergencia, ¿ya? Dice aquí el pero, el contraste, pero se producen distintas apreciaciones de estos 4 sistemas, pero se producen distintas apreciaciones en lo que respecta a entender la manera, uno, cómo y cuándo dicha autoridad divina haya expresión. Es decir, todos están de acuerdo que Dios es el que tiene la autoridad, pero ¿dónde se expresa esa autoridad? ¿En la Biblia, fuera de la Biblia, contra la Biblia? Ahí hay diferencias, y de ahí que los sistemas se diferencian. ¿Solo la Biblia? Nosotros vimos en la lección pasada que el catolicismo romano sí creía que la Biblia era la palabra de Dios, pero que también la tradición era una vía de revelación. Entonces no solo cree en la Biblia, sino que además de la revelación, ¿ya? Eh, ¿Cómo y cuándo? Dicha autoridad divina hay expresión. Esto determina, dice Grau, esto determina el doctor Grau, tiene un doctorado, tuvo un doctorado honorífico, esto determina el carácter y la naturaleza completamente distinto de los varios sistemas teológicos. ¿Cuáles son los varios sistemas teológicos? El sistema católico romano, el sistema protestante evangélico, el sistema liberal racionalista y el sistema de la neortodoxia. ¿Ya? El sistema de la neortodoxia. Eh, vamos a continuar. Voy a hablar algo o vamos a repetir, vamos a modo de vuelo de pájaro, vamos a recordar el todo del sistema católico romano para que posteriormente pasemos a hacer el contraste. ¿Se acuerda que nosotros hablábamos de 3 palabritas? La primera palabrita era tradición, tradición, tradición. Y explicamos a través de esa imagen la tradición. ¿Ya? La tradición es la costumbre que se desarrolló a través de la historia. Eh, la Biblia, la revelación. La Biblia, la revelación. El catolicismo romano se adhiere a la doctrina de las 2 fuentes, a la doctrina de las 2 fuentes. Es decir, obviamente ellos creen en Dios,
pero ellos dicen que Dios se revela a través de la tradición y a través de la Biblia. Y ahí sumamos los deuterocanónicos, según la nomenclatura que usan ellos, ¿cierto? Esa se conoce como la doctrina de las dos fuentes. Hermanos, tanto los que están en Zoom como aquellos que pudieran estar viendo en vivo la plataforma Facebook o YouTube, y potencialmente pudieran verlo más adelante, si ustedes entienden estas cosas tan sencillas que yo estoy explicando, van a tener un fundamento muy bueno. Quizás no lo van a saber todo, de hecho no lo van a saber todo, pero lo que entiendan va a ser fundamental para el crecimiento de su desarrollo personal. ¿Por qué? Repito, hay gente que dice muchas cosas, pero los fundamentos no lo sabe. ¿Cómo, cómo pillar, digámoslo así, o cómo darse cuenta de un chanta, como decimos en términos coloquiales, que habla mucho, pero lo fundamental no lo sabe? Es preferible saber lo fundamental y no hablar mucho, porque el fundamento es lo importante. Entonces, cuando hablamos del catolicismo romano a nivel de sistema, yo veo las redes sociales que se habla de todas las doctrinas que proclama el catolicismo romano. Y sin duda hay doctrinas falsas, otras que son verdaderas, etcétera, etcétera. Pero lo que nosotros queremos dar en estas lecciones es entender el porqué de la cuestión, ¿ya? Más allá de estudiar una doctrina particular. ¿Cuáles son los fundamentos de la teología católica romana? Y aquí estamos recordando, la tradición y la Biblia son fuentes revelacionales para el catolicismo romano. O sea, Dios habla a través de la Biblia y Dios habla a través de la tradición. Son como dos arroyos que Dios toma y habla al hombre, obviamente. Pero, pero si la tradición y la Biblia tienen que ser interpretadas por el magisterio de la Iglesia Católica Romana, es decir, el cuerpo de maestros, ¿ya? Ahí tenemos teólogos católicos romanos, tenemos cardenales, tenemos el Papa liderando este grupo, y ahí lo tenemos expresado en la siguiente fotografía o imagen. Entonces, esto, hermanos, estas sencillas palabritas, estas tres sencillas palabritas, son el fundamento del sistema católico romano. Pero no las palabritas per se, sino el entendimiento que ellos tienen de esas palabritas. Yo lo puse en un triángulo en esta ocasión porque creo que pedagógicamente es más ilustrativo y más eficaz. Es decir, yo puse el magisterio arriba. ¿Por qué? Porque al final del día, quien corta el queso, en términos coloquiales, en términos escuetos, es el magisterio. Ellos dicen qué significa la tradición al final y qué significa la Biblia. ¿Sí? Entonces el magisterio de la Iglesia Católica Romana es la que tiene la conclusión, es decir, la revelación que fluye por la Biblia y la revelación que fluye por la tradición son mediadas por medio del magisterio liderados por el Papa. O sea, bajo esa lógica, ellos tienen exclusividad en la teoría de la hermenéutica. En la doctrina de la hermenéutica ellos tienen exclusividad. Es decir, un miembro de la Iglesia Católica, cualquier miembro que sea católico, o un protestante, o quien quiera que sea, da lo mismo lo que piense en cuanto a la interpretación. Lo que manda es lo que ellos interpretan. Tienen el monopolio de la interpretación. Claro, hoy en día ellos dicen, claro, la Biblia se puede estudiar, pero en cuestión de doctrina, ellos son los que mandan bajo su lógica. O sea, si hay un católico que niegue esto, punto uno, no conoce su teología católica. Y de hecho yo en la práctica me he encontrado enseñándole teología católica a los católicos. A veces hay que defender el catolicismo de los mismos católicos. Eso es increíble. También pasa con nosotros, así que tranquilos. Pero, a mi juicio, a la luz de la posición que yo tengo, que es el sistema protestante evangélico, esta es una posición equivocada. Por eso trato de ser honesto con la misma posición. Entonces, ahora vamos a ver un adelanto de la exposición misma con respecto a este mismo triángulo, con lo que piensa el protestante evangélico. El protestante evangélico
no desecha la tradición correctamente entendida. O sea, no desecha la historia, no desecha lo que las personas han venido diciendo, las doctrinas que se han venido fijando en algunos concilios, al menos en los primeros 6 concilios de la iglesia, ¿ya? Con respecto a cristología, con respecto a la teología propia, la Trinidad, etcétera. Y acá pongo unos ejemplos con respecto al magisterio de la iglesia evangélica. Estos son solo referentes, hay muchos. Uno puede buscarlos a nivel de iglesia universal, como también la iglesia local. ¿Me sigue? Son simplemente ejemplos del magisterio de la iglesia evangélica. Ahí tenemos al doctor Raire, tenemos al doctor Sproul, tenemos al doctor Gary Knorr, si no me equivoco, Gary Knorr, que falleció hace poco. Bueno, los 3 están fallecidos. Sin embargo, sus obras continúan, es decir, su literatura, y nos siguen edificando. Hay cosas que comparto con los 3 y hay cosas que yo no comparto. Sin embargo, mire, sin embargo, para la iglesia evangélica, el magisterio o cuerpo de maestros no son infalibles. Por esa razón yo puedo darme el lujo o decir, no estoy de acuerdo con esto, en esto otro sí estoy de acuerdo, porque nosotros no creemos que el magisterio parta al queque, en contraste con el catolicismo romano. Pero no desechamos el cuerpo de maestros, son muy importantes, pero no son mediadores finales de la revelación. Entonces, siguiendo la lógica de nuestro triángulo, ahora en la cima del triángulo ponemos a la Biblia. Este es el sistema protestante evangélico. Mire, solamente con ver estos 2 triángulos y proceder a contrastarlos, quedamos muy claros en la diferencia entre los 2 sistemas que llevamos, el que ya expusimos, católico romano, y el que estamos exponiendo el día de hoy, el protestante evangélico. Ambos sistemas usan estas 3 palabras. Ambos usan la tradición, el magisterio, la Biblia. ¿Ya? Sin embargo, no entendemos necesariamente lo mismo de las 3 palabras, ni ponemos eh, la misma palabra en la cima de este triángulo. Cuando, cuando en el contexto de la Reforma Protestante se esgrimió una de las solas, que fue sola escritura, ¿sabe por qué se dijo sola escritura? Se dijo en un contexto de teología católica romana, porque la teología católica romana decía que hay 2 fuentes de revelación, la Biblia y la tradición. Y entonces, ante esa lógica histórica, el protestante evangélico dijo, sin negar la tradición o el magisterio, por decirlo de alguna manera, no obstante, sola escritura, porque la que corta el queque o el queso es sola la Biblia. O sea, en materia de doctrina y práctica, la Biblia manda, señores. En ese sentido, sola escritura. O sea, podemos respetar la tradición siempre y cuando interprete correctamente la Biblia. Podemos y debemos respetar al magisterio o los maestros que Dios regala a la iglesia siempre y cuando interpreten y respeten a la única autoridad final, la Biblia. En ese sentido es sola escritura. O sea, en el sistema católico romano, ¿dónde radica la autoridad de su teología al final del día? En el magisterio. Independientemente que nos hablen de 2 teorías de revelación,
la tradición del magisterio. En el protestante evangélico, sin negar el aporte de la tradición, sin negar la labor de los maestros que Dios levanta para edificar a la iglesia, sin embargo, la iglesia evangélica dice, sola escritura. Por esa razón, un católico romano puede decir, no, lo que pasa es que los protestantes evangélicos hay mucha pluralidad, hay mucha división, hay mucha secta, porque de eso nos acusan los católicos romanos, que en cada cuadra tenemos una iglesia. Y si bien es cierto, hasta cierto punto esa crítica en algún aspecto puede tener razón, porque cualquier persona puede afiebrarse y levantar una congregación de manera incorrecta, eso no significa que sea malo que hayan congregaciones y muchas congregaciones en una ciudad si es que se hace de manera correcta. No es incorrecto, ¿por qué? Porque supongamos que un maestro dentro de la iglesia evangélica puede estar enseñando cosas correctas, pero de repente se comienza a desviar y a enseñar doctrinas erróneas. Por más bueno que haya sido el pastor, por más bueno que haya sido el exponente, que haya predicado el evangelio correctamente, haya esgrimido doctrinas correctamente, pero si de repente comienza a predicar herejías, la iglesia, el pueblo, no puede quedarse en el contexto de la teología protestante evangélica, no puede quedarse así de manera inquietud diciendo, bueno, no podemos hacer nada. No. Supongamos que, voy a poner un ejemplo claro, supongamos que un pastor durante mucho tiempo predicó correctamente la palabra de Dios, pero de repente empieza a negar la divinidad de Cristo. La iglesia, apelando a la única autoridad que es la Biblia y no el maestro de su iglesia, puede decir, bájese del púlpito. Usted no predica más, porque usted me está negando la divinidad de Cristo. Y no es que la iglesia tenga la autoridad, no, la iglesia está apelando a la única autoridad que es la Biblia. Y en ese sentido puede manifestarse un sola escritura. ¿Me siguen? Ahora, eso no significa que aprobemos cada insolente que se levante en las congregaciones. Ojo. No, el miembro debe respetar a los maestros que Dios levanta. Debe respetar la tradición. Sin embargo, la única autoridad final y absoluta es la Biblia. ¿Ya? Entonces, ahora pasamos al primer punto, que es seguir explicando y profundizando en lo que ya entendimos. El sistema protestante evangélico y la Biblia. La Santa Biblia, para el protestante, creemos en la inspiración plenaria. O sea, la Biblia, la Biblia, ¿cierto? La Biblia, acá la pueden ver. Para el protestante, esta palabra de Dios es inspirada plenariamente, es decir, que es inspirada en todos sus géneros literarios, plenario, completo, de Génesis a Apocalipsis. La Biblia es inspirada por Dios, por ende tiene autoridad desde Génesis a Apocalipsis. No estamos haciendo un desarrollo propiamente tal de la doctrina de la inspiración, porque para eso nos faltaría tiempo el día de hoy. Sin embargo, la inspiración es decir, Dios sopló el escrito, ¿ya? Y guardó del error a los escribientes humanos. Así que la palabra de Dios es inspirada de manera plenaria. Creemos en la inspiración verbal, pero no solamente creemos en la inspiración plenaria, sino que creemos en la inspiración verbal, es decir, cada palabra es inspirada por Dios. Cada conexión sintáctica
cada, cada expresión semántica, cada parte de la morfología de la Biblia es inspirada. No solamente el todo, sino el particular. Y a la luz de esta creencia debe nacer un método epistemológico correcto para honrar tanto la inspiración plenaria como la verbal. En este caso es el método gramático histórico literal de interpretación. Si nosotros solo creyéramos en la inspiración plenaria, podríamos torcer un poquito la parte verbal, que es lo que algunos hacen al adherirse al método alegórico o espiritualizador de interpretación. O sea, se hacen cargo de lo plenario, pero no de lo particular, no de lo verbal, no de las palabras que Dios usó. Dios no solamente inspiró en lo plenario, sino también en lo verbal. Creemos también en la inspiración en la autógrafa, es decir, tanto la parte plenaria como la parte verbal se da en los escritores originales, en los escritos originales, ¿ya? Porque lo que viene de ahí para acá pueden ser traducciones, etcétera, etcétera. Traducciones del hebreo bíblico y del griego bíblico. Hebreo bíblico, Antiguo Testamento, griego bíblico en el Nuevo Testamento y algunas palabras en arameo, ¿ya? Nosotros creemos entonces en la inspiración, si lo queremos resumir, creemos en la inspiración plenaria, verbal y autógrafa. Verbal, todo fue inspirado, perdón, plenario, todo fue inspirado, verbal, aún las partes particulares fueron inspiradas, y en los escritores originales. Dios sopló, ¿es decir? Dios sopló. Y guardó del error a los hombres que por tener una naturaleza caída estaban propensos a errar. De ahí la importancia de la doctrina de la inspiración, ¿ya? Creemos en la inerrancia de la Biblia. Debido a que Dios sopló plenariamente, verbalmente en la autógrafa, entonces la Biblia es inerrante, es la autoridad absoluta. Por eso que el sistema protestante evangélico pone en la cumbre, en la parte de arriba del triángulo que ya vimos, pone la Biblia y solo la Biblia. Y si la tradición está de acuerdo, bien, respetamos la tradición. Y si es que los maestros están enseñando la Biblia, bien, lo respetamos. Pero la Biblia es la única autoridad en práctica y doctrina y aún en los hechos históricos que pudiera expresar. Nosotros creemos en la inerrancia de la Biblia. No todas las personas, aun cuando se llaman religiosas, creen en la inerrancia de la Biblia. ¿Ya? Ahí vamos a ver en los otros sistemas esta cuestión de mejor forma. Aquí podríamos estar mucho tiempo esgrimiendo algunos temas con respecto a esta cuestión, lo que se conoce técnicamente como bibliología, una de las ramas de la teología sistemática. Bibliología, doctrina de la Biblia. Y si Dios nos permite, más adelante también daremos algo así. Seguimos con el sistema protestante evangélico y la Biblia. Mire lo que nos dice José Grau. La característica fundamental de la teoría reformada, en esta ocasión estoy usando teoría reformada, perdón, teología reformada como sinónimo de protestante evangélico, ¿eh? En ese sentido lo estoy usando ahora. Usted se puede encontrar en otro escrito donde aquí también hay algunas diferencias, pero aquí no lo estoy usando con esas diferencias, lo estoy usando como sinónimos. ¿Así? Dice José Grau, la característica fundamental de la teología reformada o evangélica, lo digo porque en algún momento la teología reformada fue usada de manera intercambiable con la palabra evangélica, pero hoy en día hay algunos que han prostituido tanto la palabra evangélica, es que esto ha llevado a algunos cristianos a no querer usar la palabra evangélica. Y de repente en este sentido yo encuentro algunas frases de repente en las redes donde dice, yo no soy evangélico, yo soy cristiano. A ver,
Si esa persona realmente fuera cristiana, no me preocuparía mucho que diga que no es evangélico en el sentido prostituido del término evangélico. A mí no me complica. Pero por lo general las personas dicen estas cosas por moda, porque ni siquiera son cristianas. Entonces ese es un mal uso. Hermanos, yo en lo personal no tengo problema con decir que soy cristiano, pero tampoco tengo problemas con ser evangélico porque debemos honrar la semántica correcta del término evangélico. ¿Cuál es la semántica correcta del término evangélico? A ver, está en el ADN, digámoslo de alguna manera, ilustrativamente hablando, que un cristiano predicará el evangelio, ¿no? En ese sentido, se usa originalmente el término evangélico. Gente que predica el evangelio. Y si de repente yo encuentro a alguien que diga yo no soy evangélico, y si es que no predica el evangelio, yo diría que bueno, porque no estás predicando el evangelio y estoy de acuerdo contigo, no eres evangélico. Tenemos que honrar el término evangélico y recuperarlo de su prostitución. Un evangélico no es el que toca guitarra en el culto. Un evangélico no es el que toca acordeón ni guitarra. No estoy diciendo que esas cosas sean malas. Estoy diciendo que eso no es ser evangélico. Eso es lo que estoy diciendo. Ser evangélico no es congregarse todos los domingos e ir a la iglesia. Esas cosas tenés que hacerlas. Yo no estoy diciendo que no haya que hacerlas. Ser evangélico, en forma sencilla, es predicar el verdadero evangelio. Entonces, cuando yo digo, yo soy evangélico, no piense que ando con una guitarra en un acordeón. Recuperemos el verdadero uso del término evangélico. De hecho, algunos en el mundo secular, cuando tú dices que eres evangélico, al tiro te estigmatizan o te etiquetan de ignorante. Pero eso es por la mala fama y el mal testimonio de algunos evangélicos. Pero en realidad los evangélicos, los protestantes, a través del uso histórico del término, fueron personas muy preparadas, hermano. Estuvieron en el inicio de las grandes universidades del mundo, Harvard, Oxford. Entonces, de ahí que yo pongo el sistema protestante evangélico, pero no evangélico en el sentido semántico prostituido, sino en el sentido histórico correcto. ¿Ya? Así que con orgullo, uso la palabra orgullo en, espíritu, en entre comillas, llamémonos evangélicos. No seamos cobardes. No porque algunos usen mal el término, nosotros asumamos ya, yo no voy a usar la palabra evangélico. No, señor. No tenemos que por qué dejar ir las palabras. Yo soy protestante en el sentido correcto de la palabra, soy evangélico en el sentido de que predico el evangelio. Soy reformado en el sentido que siempre reformanda, es decir, siempre mi vida debe estar siendo ajustada o reformada a la Biblia, la única autoridad. Entonces, José Grau nos dice, la característica fundamental de la teología reformada o evangélica, ¿se da cuenta que José Grau no le hace asco a la palabra evangélica? O evangélica es su voluntad de prestar gozosa obediencia a la autoridad soberana de Dios, tal como está, tal como ésta se expresa en su revelación, la Biblia, registrada hoy en los libros canónicos de la escritura hebreo-cristiana. Esta escritura es la fuente, la norma y la regla infalible de fe para la teología evangélica. Claro que sí. Si en su iglesia la Biblia no es la autoridad, usted no es evangélico, mi amigo, aunque todo el mundo le llame evangélico. Repito, si la Biblia no es la autoridad en su púlpito en la iglesia, aunque usted pertenezca a una corporación o entidad histórica, donde los gatos y los perros salten, si la Biblia no es la autoridad desde el púlpito, usted no es evangélico, aunque se llame evangélico todos los días.
Esta escritura es la fuente, la norma y la regla infalible de fe para la teología evangélica. En ella encuentra la revelación objetiva de Dios. Revelación objetiva, no es subjetiva. No interesa lo que yo opine de ella. Ella es, porque es la palabra de Dios. Pero a nosotros nos conviene opinar correctamente de ella. En ella se encuentra la revelación objetiva de Dios, centrada en la obra redentora de Jesucristo. Por eso somos cristianos. Un cristiano predica el evangelio y el verdadero evangelio. ¿Ya? Sigamos, pasamos al punto 2. El sistema protestante evangélico y la tradición. Y aquí voy a apelar a una de las ponencias, una de las diapositivas de la lección 8, en la cual hablamos de la teología histórica. ¿Se acuerda? Podemos hacer una conexión aquí. Dice, la historia de la iglesia, en un sentido, parte de la teología historia como disciplina de este estudio teológico. De la misma manera que la exégesis es parte de la teología bíblica. La historia se pregunta el qué ocurrió, mientras que la teología histórica, el por qué ocurrió. Es decir, el cristiano evangélico no le hace asco a la historia, no le hace asco a la tradición. La historia es el camino cronológico sobre el cual la iglesia caminó expresando su fe mientras estudiaba la Biblia. Y Dios obró en muchas personas, en las cuales dejaron escritos. Hubo tradición. Por esa razón nosotros no le hacemos asco a la tradición, porque Dios también obró en la iglesia de los 21 siglos. Tenemos que ser humildes, por ende tenemos que estudiar. No le hacemos asco a la tradición, siempre y cuando esta honre a la Biblia como única y absoluta autoridad. No podemos tener un porqué sin un qué, pero un qué sin un porqué no es de mucha ayuda. La teología histórica sin una sólida base en la historia es como un árbol sin raíces, pero la historia sin la teología histórica es como un árbol sin fruto. O sea, nosotros creemos en el fruto de la tradición correcta, pero sola escritura es siempre y cuando la tradición sea sierva de la Biblia. En pro de esa empresa o en pro de este entendimiento pedagógico, podemos leer a Agustín de Hipona, podemos leer a Tomás de Aquino. Según la lógica católica, el doctor Angelicus. Yo creo que hay gente salva dentro del catolicismo romano. Sin embargo, no creo que el sistema católico romano sea correcto. Hay una diferencia. Ahora, tampoco ande diciendo este es salvo, este no es salvo. Eso se lo dejo a Dios. Sin embargo, Tomás de Aquino tuvo una impronta muy importante en la historia de la iglesia. Hay que leer su Suma Teológica. Era un tipo muy callado, Tomás de Aquino, según los anales de la historia. Si mal no recuerdo, se dijo de él, pero algún día este güey gritará e impactará al mundo. Hermano, académicamente hablando, Santo Tomás de Aquino es un genio. Eso no significa que sea perfecto, pero es un genio. O sea, nadie podría llamarse erudito académico si desconoce los escritos de Tomás de Aquino o de Agustín de Hipona. A mí me da entre risa o pena, no sé cómo decirlo, como dice Paul Washer, no sé si reír, no sé si llorar, aplicado a lo que voy a decir, eh, que hay gente que enseña en las instituciones académicas que de repente esgrime algunas cosas y no tienen ni idea, que parten de presuposiciones de teólogos. Es interesante eso. Martín Lutero, todo esto han dejado tradición, escritos. Martín Lutero, hermano, uno de los más importantes de la Reforma Protestante, Juan Calvino.
institución de la religión cristiana. Yo conozco tanta gente que habla de Calvino para bien o para mal, pero nunca ha leído la institución de la religión cristiana. Increíble. Spurgeon. Y aunque muchos rompan vestiduras, principalmente del área de la teología del pacto, Louis Schaeffer, uno de los más grandes sistematizadores con respecto a la teología sistemática. Lea los volúmenes de Louis Schaeffer. Obviamente estos son referentes solamente. Tenemos más de 2000 años de tradición, hermano. De hecho, si bien es cierto, la Biblia es la que manda y es sola escritura y es solo la autoridad, pero es un acto de humildad leer lo que otros también escribieron o dejaron como tradición en la iglesia, porque Dios es el que edifica a su iglesia a través de la historia. Bueno, punto 3, el sistema protestante evangélico y el magisterio. Efesios 4 del 11 al 14 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Si bien es cierto, la Biblia es la que manda, pero como la Biblia manda, entonces la Biblia dice esto. Aquí nace el magisterio. Aquí nacen los hombres que Dios levanta a través de la historia. ¿O no? Así que cuidado con esos llaneros solitarios. Ojo, estoy criticando a los llaneros solitarios, no a los llaneros solitarios per se con razones bíblicas, sino a los llaneros solitarios que son solitarios porque les gustó la soledad y se quedaron ahí. Todos podemos tener algún momento en la vida donde no pudimos estar de acuerdo con algunas doctrinas fundamentales en los lugares en los cuales estuvimos y por X razones tuvimos que retirarnos. Eso es válido porque uno va en pro de buena fe en la búsqueda de la verdad. Pero otra cosa, que te quede gustando la cuestión y te quedes como individual o autónomo. La iglesia local es el método de Dios. Si no encuentras una iglesia local, bíblica, entre comillas lo digo, bueno, fúndala bajo parámetros bíblicos. Así de sencillo. Pero tienen que haber iglesias locales. Y en esas iglesias locales Dios regala al cuerpo de Cristo a nivel universal, pero que se expresan en las iglesias locales, estas personas que Dios levantó. Obviamente, los apóstoles y profetas están limitados al nacimiento de la iglesia porque ellos pusieron el fundamento, como dice Efesios 2:20, si no me equivoco, edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Sin embargo, los evangelistas, los pastores maestros o pastores y maestros, dependiendo de la exégesis, yo siempre he querido, aprovecho de decirlo, recuperar el verdadero concepto bíblico del evangelista, hermano. Porque tradicionalmente en nuestras iglesias nominales o en nuestra tradición nacional chilena en este caso, el evangelista por lo generalmente se cree que es aquel que se aprende 4 mensajes de memoria y anda como salta perico de iglesia en iglesia predicando o haciendo campañas evangelísticas. Ese es el concepto tradicional chileno de evangelista. El que anda en iglesia como salta perico predicando los mismos mensajes que siempre ha predicado. 4 o 5. No, el que tiene 5 mensajes ya es un rockstar, de acuerdo a la tradición. Pero ese no es el concepto de evangelista bíblico. El evangelista bíblico debe ser un estudioso de la doctrina bíblica.
El evangelista bíblico es el verdadero misionero. El evangelista bíblico debe ser el que funda iglesias con la predicación del evangelio. Y como todavía no hay autoridad, es el que pone los primeros fundamentos. Por ende, debe saber de doctrina de Dios, debe saber de doctrina de Cristo, debe saber de la doctrina del Espíritu Santo, debe saber de la doctrina de la iglesia, debe saber de la doctrina de las cosas futuras de la escatología, debe saber de la Trinidad, debe saber de cristología, hermano, debe saber de la unión hipostática del Logo. Un verdadero evangelista es un maestro también en ese sentido. No es aquel que solamente se sube a llorar y a manipular las emociones dependiendo su éxito bajo su lógica de cuántos pasen al altar. No, eso no es ser evangelista. Eso es ser evangelista de acuerdo a la tradición, pero no de acuerdo a la Biblia. El evangelista huele a vida y huele a muerte. Huele a vida cuando Dios, por su gracia, salva a alguien, cuando Él predica el evangelio. Huele a muerte cuando alguien rechaza el evangelio. Un evangelista bíblico huele a vida y a muerte. Ese es el perfume del verdadero evangelista. Huele a vida y a muerte. Eh, Aquí podemos responder algunas preguntas. ¿Quién? ¿Quién establece el magisterio? Es decir, las personas que enseñan, los evangelistas, los pastores maestros. ¿Quién? El 4:11 dice, y él. ¿Quién es él? Jesucristo, el Señor de la iglesia, quien fundó la iglesia, quien murió por la iglesia. Él es quien. Tú que te llamas evangelista, dice que él mismo constituyó. Ahí podríamos sumar la palabra que. La palabra constituyó es la respuesta. Él constituyó. Tú que te llamas evangelista, tú que te llamas pastor maestro, tú que ya te llamas maestro a secas, él te constituyó. No te estoy preguntando si cualificas, que eso es obvio que tienes que cualificar. Ese es el piso. Yo no te estoy hablando de eso. Estoy hablando si es que él te constituyó. Un día estarás delante de Dios y tendrás que responder estas preguntas. Por decirlo de alguna manera, ilustrativamente hablando, ¿por qué ejerciste el ministerio si yo no te constituí? Otra pregunta, ¿a quiénes? ¿A quiénes constituyó? A unos apóstoles, esa es la respuesta. A otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores maestros. Propósito, ¿para qué? Ahí en el texto podemos encontrar a fin, eso es propósito. La palabra fin, la palabra para y las dos palabras para responden a esa pregunta. Dice a fin de perfeccionar perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. O sea, el propósito, por ejemplo, de que yo esté enseñando aquí es que los santos sean perfeccionados para la obra del ministerio, porque todos tienen que predicar el evangelio. La iglesia debe predicar el evangelio. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, pero no es perfeccionarlos con una actitud positiva, de levantarles el ánimo así, humanamente hablando, no, es perfeccionarlos con las herramientas que Dios dio, su palabra. Perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para otro propósito, para la edificación del cuerpo de Cristo. Cristo edifica a los santos a través de los maestros que él levantó para edificar a los santos. Hermanos, ningún seminario, por más logística que tenga, por más merchandising, por más marketing que tenga, si es autónomo de la obra de la iglesia local, en términos chilenos, está dando jugo, no está actuando dentro del diseño de Dios.
Ahora, como Dios es soberano, a pesar de eso, Dios puede obrar, pero no es pro diseño de Dios. Un seminario debe estar en armonía del quehacer de la iglesia local. Si es que aún así fuera legítimo que existan, porque en realidad Dios regala a los maestros para la iglesia y que se expresan en la iglesia local. ¡Ay! Soberanamente, obviamente, Dios ha usado los seminarios y los sigue usando. Dios es soberano, a pesar de. Dice, ¿para qué? Para edificar, para la edificación del cuerpo de Cristo. El 4:14 dice, mire, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Cuando estos maestros no son reconocidos en la iglesia local y que tienen que cualificar, estamos claros, entonces en el fondo lo que se está haciendo es no dejar que Cristo edifique su iglesia, hermano. A veces se pone gente por compadrastro, pero no se pone a los que realmente Dios ha dado a la iglesia. Es interesante esto, para que ya no seamos niños fluctuantes, o sea, el ministerio de maestría en la iglesia, estoy hablando en genérico, es decir, entran todos estos evangelistas, pastores, maestros, tiene que ver con el crecimiento de los santos, que dejen de ser niños, o sea, inmaduros, a que pasen a ser maduros, dando lechecita y dando vianda a la luz de Corintios, de la carta a los Corintios. ¿Por qué la iglesia no crece? Inmadurez me refiero. Es porque los líderes no han predicado ni enseñado la palabra de Dios. Dejando las excepciones fuera, obviamente. Se dedican a cualquier cosa, menos a hacer su labor. Hay gente que dice, no, yo en el comienzo del ministerio enseñaba doctrina, porque ahora ya la gente sabe, entonces no es necesario. Qué expresión más estúpida. La gente necesita doctrina, siempre, porque siempre están llegando gente nueva, ¿no? Y aún los adultos tenemos tendencia a ser perezosos y nos olvidamos de algunas cosas. Por ende, el liderazgo debe estar enseñando fundamentos doctrinales, discipulando, fundamentos doctrinales, etcétera, etcétera, predicando el evangelio una vez más, una y otra vez, explicando el evangelio. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Hay gente que por la novedad, a veces va para allá, va para acá, que los movimientos heréticos, que volvamos a las raíces hebreas, mucha que suena bonito. Nada en contra del término en sí si se usa correctamente, pero en realidad esta cuestión de que volvamos a las raíces hebreas son los neojudaizantes manifestados el día de hoy de manera contemporánea. Y el cebo es el hebreo, Yeshua, Hamashia. Nada en contra del hebreo en sí, porque si ha de aprender hebreo, aprenda hebreo, pero de manera de verdad. ¿Ah? No solamente no solamente sea circense en decir palabras hebreas, así como un actor de circo ahí, ¿ah? Paladitas de hebreo para allá y para acá. Pero en el fondo de gramática hebrea, de sintaxis hebrea, de semántica hebrea, nada. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagemas, mire, de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Estos tipos son expertos en la hipnotización espiritual. Son expertos en venta de la pomada.
son expertos. De hecho, son gente que en el uso del lenguaje tienen mucho estilo. Y los niños confunden eso con la unción. Oh, qué unción tuvo. No, no es unción, eso es estilo. Eso no es unción. Por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Cuándo? El 4:13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hasta su venida, cuando lo veamos. O sea, Dios no ha cambiado su método. Así que no salga con nuevas ideas. El magisterio tiene un rol, pero la palabra de Dios es la autoridad final. O sea, ame a los líderes que Dios ha levantado, respételos, pero los líderes en sí mismos no hablan de cátedra como el Papa. Tienen autoridad cuando hablan la Biblia. Por eso que uno de estos líderes no debe subir a conversar al púlpito, sino que trae la palabra autorizada de Dios. Un predicador no conversa, mi amigo. Un predicador declara la palabra de Dios. Y no en esos usos místicos de declaración. Que átalo, átalo, átalo. No, no, no va por ahí. No se me vaya por ahí. Es declarar la Biblia, la enseñanza. Ahí no hay problema. Conclusión. Ahí tenemos el triángulo católico romano y el triángulo protestante evangélico en contraste, visualmente hablando. El sistema católico romano, ¿a quién pone como la autoridad máxima o en la punta de la pirámide? El magisterio, liderado por el Papa. El protestante evangélico, ¿a quién pone arriba? La Biblia. Oiga, cuando un católico o cualquier persona te dice, mira, que este pastor se comportó de una manera incorrecta, que este hermano hizo tal cosa, uno tiene que diferenciar. Una cosa es que un evangélico haya sido inconsecuente con lo que predica y otra cosa es lo que predica. Cuando un cristiano es inconsecuente, obviamente eso no está bien, está mal, trae mal testimonio. Pero el desarrollo de lo que se predica es lo correcto, porque el sistema teológico evangélico pone la Biblia arriba. De ahí que hayan interpretaciones equivocadas de algunos llamados evangélicos todo el rato. Pero eso es porque no están interpretando bien. Sin embargo, la posición de que la Biblia manda, eso es correcto, a nivel teórico, a nivel de desarrollo teórico-teológico. En ese sentido, sin, sin mirar las acciones de los católicos o de los evangélicos, que tiene su lugar, pero no es el momento, yo estoy comparando teóricamente los sistemas en sus propuestas teológicas. Y en sus propuestas teológicas, el magisterio está en la cúspide de la pirámide católica romana y la Biblia está en la cúspide de la teología protestante evangélica. Por eso yo soy protestante evangélico. Yo no soy protestante evangélico porque haya un evangélico que la embarró o se comportó mal. Yo no soy, yo no soy, yo no soy católico porque diga, mira, conozco católicos inconsecuentes. No, yo soy cristiano evangélico protestante porque mi posición doctrinal, teórica, conceptual y teológica es que la Biblia corta el queque, aún cuando yo pudiera en la práctica fallar con mi testimonio ese principio que predico. ¿Me está entendiendo? De hecho, a nivel moral externo, hay muchos católicos que se comportan mejor que los evangélicos, pero su posición de sistema está equivocado, a pesar de eso. Bien, ¿qué es el sistema protestante evangélico?
el sistema protestante evangélico y la Biblia, eso es lo que vimos. El sistema protestante evangélico y la tradición, eso lo vimos. El sistema protestante evangélico y el magisterio. Y ahí tenemos la bibliografía. Damos por concluida la exposición o la impartición de esta lección. Mi hermano encargado de la parte logística virtual me avisa cuando ya estemos fuera